a otro capítulo de Viviendo y Aprendiendo. Otro capítulo. Día de Madres. Un feliz día para todas las mamacitas de este planeta. En especial a nuestras madres. Un feliz día. Yo digo que el Día de las Madres es todos los días. No tiene que ser uno en específico, igual que el Día de los Padres. Pero este día se designó para celebrársele a las mamacitas más mamacitas de este planeta. Así que un feliz día, que Dios las cuide, las bendiga, las guíe y les siga dando la sabiduría suficiente para que sigan guiando esos retoños que serán el mejor del mañana. Amén. Amén. ¿Y tú cómo te sientes? Feliz de poder ser madre. Sí. Yo digo que eso no es un sueño de todas las mujeres, porque la verdad es que no. No es un sueño de todas las mujeres. No, es que no todas las mujeres quieren ser madres. Ni deberían. Y no todas las mujeres pueden ser madres. Ni deberían ser madres. Pero yo sí. Yo quería ser madre soltera. Me dañaron el sueño. Pero... es que tú eres la única que quiere ser madre soltera. ¿Será? Sí. Esa locura. No. Yo no le veo nada de malo a ser madre soltera. No. ¿Tú me dañaste mi sueño? Es como uno decía. Para bien, para bien. Vamos a una cita. ¿Con quién? Yo a solo. Ciegas. Yo solo. Ok. Hay muchas madres solteras. Mi madre fue soltera. Sí, pero nadie... normalmente no tienen la meta de ser madre soltera. Yo sí quería ser madre. Sucede. Yo prefería... En mi mente yo prefería ser madre soltera que tener un mal matrimonio. Entonces yo dije, no, yo quiero ser madre soltera. ¿Y por qué tenías que tener un mal matrimonio? Pues como uno viene viendo lo que ha vivido su familia, digámoslo así. No mi familia, pero mi mamá tuvo muy malas opciones, ¿cómo se dice? Muy malas... Bueno, no, es que mi padre biológico no fue un buen papá y de malas si lo escucha. Sí, yo sé así, ¿cómo le va a echar la culpa a la mamá? No, yo lo que digo fue que ni de malas si lo escucha, pues le toca que se ponga el guante porque le cayó. Pero mi padre biológico fue muy mal padre y dejó a mi mamá solita con 3, ¿entiendes? Entonces como que muy para valiente. mí era como que, no, yo quiero ser madre soltera. Muy valiente uno con Porque 3, yo no quería un hombre como mi padre biológico. Yo decía, no, ni loca. Yo Claro, quería un era hombre como mi abuelo. Mi abuelo era un hombre de casa, cariñoso, tenía sus cositas como cualquier ser humano, pero fue muy responsable. Fue tan responsable que se encargó de 4 hijos y 3 nietos. De más de lo que le tocaba. Pero siempre nos dio mucho amor, mi viejito. Siempre nos dio mucho amor. Y a mi mamá era la niña de los ojos de él. Entonces yo decía que yo quería, si no era un hombre como mi abuelo, que no me dieran ninguno, pero que me dieran una hija. Entonces tú me dañaste el sueño, pero para bien. Así que hoy te bendigo por ser ese excelente esposo, padre, amigo, compañero, cómplice y malcriador, porque hombre que me malcría a mí, eso no hay es verdad. ninguno como este. Te amo, mi amor, gracias. Yo también, linda, feliz día. Gracias, mi cielo, gracias. Así que muy feliz, muy feliz. Soy una madre muy orgullosa. Soy muy orgullosa de la hija que hemos formado. No de la que tengo, porque pues ya la tenía. Y siempre, siento que siempre hubiera sido orgullosa de ella, fuera como fuera. Pero me siento muy orgullosa de la que hemos formado. Porque ha sido un trabajo difícil. Ha sido un trabajo de mucha dedicación, de mucho... estudio. Nos hemos dedicado muchísimo a estudiar, a leer, a aprender realmente cómo podíamos darle una mejor educación a nuestra hija, cómo podíamos darle mejor guía a nuestra hija, porque yo venía de una familia que pues normal, o sea, yo no fui una niña malcriada ni sí me dieron garrote porque pues yo era sí, no puedo decir sí que no me dieron garrote porque pues si a uno le dan garrotes por algo, a uno no le dan garrote de gratis. Pero pues mis abuelos me criaron de la mejor forma que pudieron, ¿entiendes? A la educación de ellos, ¿entiendes? Porque pues eran abuelos, a la educación de ellos me educaron. Mi mamá fue una madre padre que se dedicó a trabajar y a proveer para nosotros, porque no fue uno ni fueron 2, éramos 3 hijos los que mi madre tenía y le tocaba proveer. No tenía otra opción. Entonces mi madre como mamá me enseñó a ser una mujer persistente. Mi mamá me enseñó muchísimo a ser persistente, a ser trabajadora. Mi mamá me enseñó a ser muy trabajadora. Yo desde que tengo conciencia, mi mamá trabaja.
Nunca vi a mi mamá. Ahora es que la veo más echada a las petacas. Pero mi mamá siempre fue muy trabajadora. Muy trabajadora. Mi mamá fue una mujer que me enseñó que tú no hablas mal de nadie. Mi mamá y mi abuela. Pero hablando de mamá, bueno, mi abuela fue mi mamá también. Pero de mi mamá como tal, mi mamá jamás me habló mal de mi padre biológico. Jamás me dio una mala palabra. Siempre me inculcó, tanto mi madre como mi abuela me inculcaron siempre que si algún día mi padre biológico necesitaba de mí, que yo tenía que estar ahí para él, porque mal que bien era mi padre. O sea, sin el ADN de él yo no existiría. Mal que bien es un ser humano al que debo respetar. Siempre me dijeron, tiene que respetarlo porque es su papá. ¿Entiendes? Ese dicho de que padre no es el que engendra, sino el que cría, pues es un dicho. Yo digo que a la final es tu papá, es un ser humano. Y en mi familia somos de servicio y me enseñaron que si yo puedo hacer de corazón y de amor por otros, ¿cómo no voy a hacer por los que son mi sangre? Mi mamá me enseñó, ¿qué más me enseñó mi mamá? A reírle a la vida, aunque hubieran dificultades y vicisitudes, mi mamá siempre sonreía. Le serví de paño de lágrimas a mi mamá por muchas veces, muchas, siendo muy joven. Lo que pasa es que el caso de ustedes es muy especial porque la diferencia de edad es muy poca. Son 15 años entre mi mamá y yo. Entonces, sí, es muy poquito. Entonces, a medida que vas creciendo se va menos. Se ve menos, sí. ¿Entiendes? Y por lo menos ya las dos tienen familia, tienen hijos. Y entonces ya, entre más avanza el tiempo, más se van encontrando en la misma etapa. Sí. Digamos así. Entonces, es tu mamá y verla, pero a la vez verla cerca a ti, no sé si tiene sentido. Sí. Es una experiencia muy diferente y por eso yo creo que dices lo que estás diciendo, porque... Sí, yo de mi mamá aprendí perseverancia. Mi mamá es una persona que desde que se le mete entre ceja y ceja, mi mamá hasta que no lo logra, no lo suelta, digamos así. ¿Qué más aprendí de mi mamá? Mi mamá no fue una mujer que me dijera la quiero mucho o los amo de joven o de niña, porque no nos lo enseñaron tampoco. En mi familia mis abuelos no eran de dar un abrazo, no eran de decirnos te amo, te quiero, porque pues venían de una crianza diferente, entonces mi mamá tampoco era así. Ya eso lo aprendimos estando acá en Estados Unidos, cuando nos mudamos para acá. Pasé con mi mamá una situación difícil, por lo mismo que tú estás diciendo, de que somos muy cercanas en edad, entonces yo siendo adolescente, mi mamá tenía 30 años, o sea que también era joven, yo era rebelde, entonces teníamos muchas diferencias, pasé una dificultad muy grande con mi mamá en la época en que tú y yo pues decidimos vivir juntos y yo irme de la casa. Y todas esas cosas que pasaron en mi vida me hicieron dar cuenta de que yo era mi mamá y que uno en la vida de verdad no tiene sino ese ser que te dio la vida. Mal que vienes, siempre va a estar ahí, seas adoptado o no lo seas, ese lazo materno te jala, porque fíjate que tú tienes un hijo que es adoptado y siempre va a querer buscar quién es mi mamá. Es lo primero que dicen, quién es mi mamá. Porque cuando estamos en el vientre de nuestras madres, dicen la ciencia, que se transfieren muchas células entre el feto y la madre, y de cierta forma yo termino teniendo ciertas partes de mi hija y mi hija partes de mí, ¿entiendes? Y esas partículas no se van. Entonces por eso el dicho que dicen la sangre jala, no es que la sangre jala, lo que pasa es que estás compartiendo con otro ser humano parte de ti. Quien tú eres, sí. Entonces eso llama. Eso llama parte del vínculo real espiritual que uno trae, ¿no? Que tú sabes que yo creo en eso, y parte del vínculo espiritual que uno trae, pues eso tiene una fuerza muy grande. De mi mamá aprendí muchas cosas. Hoy en día le doy gracias a Dios por mi madre, por mi abuela, que han sido mis madres, por mi tía, la hermana de mi padre biológico, que yo no tuve papá presente, pero tuve una tía maravillosa, maravillosa. Mi tía siempre estuvo ahí, siempre, desde que yo me acuerdo mi tía estuvo ahí, que si me hacía falta los uniformes ella me compraba, que si hacían falta libros ella compraba, que si para el descanso o para la lonchera ella iba y traía, ella y mi padrino Alfredo, el esposo de mi tía. Y otra mujer que estuvo muy presente en mi vida es una que yo le digo tía, pero no es mi tía, y yo me enteré vieja, ya grande me enteré que mi tía Rosa no es mi tía. Mi tía. No es mi tía porque ella no es familia de sangre. Pero mi tía Rosa
llegó a vivir con nosotros y no me sé bien la historia porque esa historia se la voy a preguntar es a mi mamita cuando le haga la entrevista a mi mamita. Pero mi tía Rosa, desde que yo me acuerdo, vivía con nosotros, con el esposo de ella que es Julio, y gracias a Julio mi mamá me pudo sacar del hospital porque Julio fue el que nos prestó los 500 pesos en esa época. Le cobraba el hospital a mi mamá para dejarme salir. El bond. Porque yo nací prematura y a mí me tuvieron como 2 o 3 meses en incubadora allá en el hospital y cuando me fueron a sacar, pues mi mamá, una culicagada de 15 años, plata de a dónde. Y Julio fue el que le prestó a mi mamá, no, ni siquiera a mi mamá, al irresponsable de mi papá. Los 500 pesos para que o 200 pesos, algo así, o sea, era algo, en esa época era mucha plata. Y gracias a Julio pude salir del hospital. Hoy en día mi tía Rosa para mí es mi tía. Nadie me va a quitar pagar eso. un bail bond para... Me tuvieron que pagar sí, ¿cómo se dice? Una fianza para poder salir del hospital. Mi tía Rosa también, mi tía Rosa me enseñó también mucho servicio, es una mujer muy amable, muy servicial, es una mujer que le tiene miedo a la sangre, pero si te ve desangrando te carga para el hospital, o sea, así es mi tía Rosa. Mi mamita es el core de lo que yo soy como mujer, porque mi mamita a mí me crió, mi mamita me enseñó a cocinar, me enseñó a hacer el guiso caleño, ayuno, ve que mi marido me quiere robar y no se lo sabe. Mi mamita me enseñó principios, me dio los valores, me dio el ser que soy yo como persona, como ser humano. O, no el ser, pero los principios por los que yo me rijo mucho es por mi mamita. Porque mi mamita me dio garrote venteado para que yo aprendiera por dónde era que tenía que irme, para no torcerme de camino, y aquí estoy hoy en día, gracias a ella y a Dios, estoy por el buen camino. Esas han sido las mujeres que han marcado mi vida y que hoy les puedo decir feliz Día de la Madre, las quiero un montón. Y una mujer que a lo último, digámoslo así, entre comillas, no a lo último, porque yo estaba muy jovencita también, pero una mujer a la que le agradezco mucho es a tu mamá. Tu mamá me aceptó a la suegra, sí. Al monster-in-law. Ay, no. Tu mamá me aceptó en su casa, siendo yo una niña de 19 años, entre comillas, tuvo un loquito que se decidió llevarse a una sugar mami para la casa. Qué locura. Y de tu mamá aprendí mucho, mucho. Aprendí perseverancia también, aprendí respeto, aprendí amor propio, aprendí a ser muy buena mamá. De tu mamá aprendí muchas cosas que hoy en día a veces las pienso y yo digo, mira, ¿quién iba a pensar que yo iba a aprender de otra persona cosas que hoy uso en mi vida? Entonces también, feliz Día de la Madre a la suegra y que gracias por esas enseñanzas. Qué curioso que nosotros nos encontramos en la vida y tuvimos una vida muy parecida. Similar, muy similar. Sí, o sea, como paralelamente cada uno en una ciudad y en su época, pero también tú no tuviste un padre presente y yo no tuve un padre presente, ¿entiendes? No. A mi mamá sacó adelante y también le tocó salir a trabajar y a guerrear y a hacer lo que podía para sostenerla. Y la crianza fue de la abuela, en la casa, estando en la casa. Y tu mamá y tú tampoco tienen muchos años de diferencia. Y tampoco tiene muchos años, 16 nomás. Sí, cuando mi mamá estaba embarazada de la más pequeña, nosotros salíamos a, no sé, a los centros comerciales y creían que era nuestra hija. Bueno, cuando yo llegué a tu vida, que nos hicimos novios, tu hermano, el tercero, tenía 1 mes de nacido. Qué locura. Sí. O sea, que en la vida de Steven y de Gigi, yo he estado toda la vida. Ellos me pueden ver como una hermana. Toda la vida. No, si una vez yo le pregunté a Gigi eso. Digo, Gigi, pero Vivi lleva toda la vida en la familia. ¿Y tú cómo la ves a ella? ¿Como una hermana? Y me dice, no, yo la veo como una hermana. Y yo, oh, no, entonces ¿cómo la ves? Como mi mamá. Ay, mi corazón. Sí, y me dijo como otra mamá. Y yo, ¿verdad? Porque dice, no, es que me da una cantaleta y jode mucho. No, mentira, ya. No, por la cantaleta que le doy. Es que jode mucho la cantaleta. No, yo le doy cantaleta, pero después le doy cariñito.
No, pero me dijo eso, yo la veo como una mamá. Ay, tan hermosa. Y yo, ay, o sea, como que me dio un choque. Yo, mira. Pero es que Gigi podría ser una hija de nosotros. Sí, podría ser una hija. Por la edad. Por la edad. Sí, A mí- así que, no, eso quería decir Mira que en es este curioso, podcast. tú dices que mi mamá te enseñó a ser una mejor mamá. A mí me pasó lo mismo de chiquito. Mi mamá me ayuda mucho a ser un buen papá. Porque ella fue muy buena mamá conmigo cuando yo era pequeño. Me enseñaba las cosas, me gustaba mucho cómo me enseñaba. Me daba mucha responsabilidad, mucha. La responsabilidad, parte era por necesidad y otra parte Claro. era ya como por conciencia. Ella estudió psicopedagogía en ese momento, cuando yo estaba creciendo, ya también estaba estudiando psicopedagogía. Entonces yo creo que ya iba a hacer prácticas a la casa. Y las prácticas las hice con mi hijo. Entonces, pero sí, hacía cosas muy bacanas. Ella me enseñó, ella fue la que me inculcó mucho el aprender, la lectura. Me compraba, ella no tenía dinero, entonces me compraba libros chiquiticos, de los de papel. Y yo leía los libritos, me los daba, y ese era un regalo para mí, los libros, el estar siempre aprendiendo. Y no solamente, digamos, cognitivamente, sino experimentando, armando maricadas. A ella le gustaba mucho el arte, las manualidades, y ponía a uno a hacer boludeces de esas. En mi casa también mi mamita nos inculcó mucho, mi mamita y mi mamá lee demasiado, las dos. La lectura, en mi casa se nos inculcó mucho siempre la lectura y qué bonito, ahora que tú dices eso, yo estaba pensando y yo decía, qué bonito ese regalo, porque en la Uy, lectura sí. está el conocimiento, en la lectura está la historia, en la lectura está el crecer, ¿entiendes? El crecer. Entonces, qué bonito ese regalo que nos hayan dado nuestras madres. Muy grande. Y en mi casa también nos dejaban experimentar tanto que mi casa, bueno, donde yo vivía era de 2 pisos en ese entonces, era de 2 pisos, entonces habían unas escaleras por el lado del patio que daban del segundo al primer piso, pero internamente. Uh-huh. Y debajo de esas escaleras mis hermanos eran muy ingeniosos y mi mamita nos dejaba experimentar. Y crearon algo que se llamaba el peligro. Y ahí ellos ponían un plástico negro que mi mamita usaba para despercudir la ropa blanca, que en ese entonces habían lavaderos, ¿no? Las pilas de agua con tanques. Y mi mamita en el patio tiraba el plástico y ella la ropa blanca la lavaba con no sé qué jabón azul creo que era, y la dejaban con ese jabón, la tiraban sobre ese para que el sol le diera todo el día y se despercudía la ropa blanca. Mis hermanos ponían ese plástico para tapar los daños y los experimentos que hacían ahí. Usted supiera la mano de garrote que llevaron mis hermanos y las manos de cosas que hacían allá metidos. Quemaban colchones. En ese entonces habían unas joyitas que funcionaban, las berracas joyas que eran de Musa. Y eran unas joyitas como en acero inoxidable, sí, eran como en acero inoxidable. Y yo había aprendido en la escuela, yo estaba como en séptimo grado, cómo hacer una estufa de alcohol. Una estufa chiquitica de alcohol, y yo la había armado porque yo estudiaba en una escuela donde era, bueno, en 6º grado. ¿Una escuela de qué? Le enseñaban una estufita de Sí, guerrilleros. nos hacían hacer, sí, algo así, pero nos enseñaban Le enseñaban a armar hacer carpas, experimentos así, ¿no? aprender Ciencias fuego. y cosas así, entonces como el fuego y que no sé, y yo les hice la estufita y se las mostré a mis hermanos y yo tengo un juego de ollas y musa y fui la saqué, no sé qué, pero de juguete, Sí, pero chiquitas. funcionaban. Ajá, sí. Y nos fuimos para la cocina, sacamos aceite, arroz, ¿no? Y pusimos a cocinar, y cómo no que cocinamos, y nosotros armábamos ahí la comitiva y todo, y nos pusimos a comer, y mamita nos quitó ese plástico y se ha dado cuenta que estábamos jugando con alcohol allá abajo. Uy, no, claro, qué peligro. Pues se nos acabó el chiste y nos agarraron a garrote. Mamita, si usted le pregunta hoy en día, ella dice que nunca nos pegó. Y yo, ay, bendito Dios. Pero sí, mis hermanos ahí hacían experimentos. Ahora que tú decías que mi mamá me enseñaba a experimentar, y yo, si supieran los experimentos que nosotros hacíamos. Pero qué bonitas esas etapas, y qué bonito cuando uno tiene esas mamás que comparten eso con uno, que hacen eso con uno. Pues mi mamita no era de que lo hiciera, pero ¿sabe qué hacía mi mamita? Mi mamita no le gusta salir de la casa. A ella no le gusta ir al parque, a ella no le gusta ir de visita donde una amiga. Nunca, siempre ha sido así. No, toda la vida ha sido así. Mamita para salir, bueno, tanto así que vea los dichos que yo me aprendí de mi mamita. Casa, puerta y cocina, ¿cómo es?
casa, puerta y ventana no se hacen por la mañana. O sea, usted no va a la casa de nadie, no se para en la ventana de nadie, no va a tocarle a nadie en la mañana. Ni casa, ni puerta, ni ventana. Las visitas de más de 3 días huelen a pescado. O sea, una mano de dichos que a las 12 del día usted no llega a ninguna casa porque nadie le tiene almuerzo. O sea, cosas así. O sea, una mano de dichos. Y entonces mi mamita no salía. Y una vez me manda a la ferretería, que es como los que viven en Estados Unidos, es un Home Depot, pero de barrio, ¿sí? Un Home Depot de barrio, haga así de cuenta un Home Depot ahí en la esquina de su casa. Me manda a la ferretería y me dice, vaya, compre una cabulla gruesa y tráigala, compre 3 metros, 4 metros de cabulla, no sé qué, yo compré la cabulla. Nosotros vivíamos en una casa antigua y es esquinera, y esa casa, como es esquinera y es una casa construida desde hace mucho tiempo, es una casa grandísima. El otro día yo contando, no me acuerdo cuántos cuartos tiene, yo conté como 6 cuartos en esa casa. Y yo me venía contando porque tiene un patio grande, que el patio tiene donde nos reuníamos a hacer oración, o sea que tiene un recinto donde uno se reúne, más el patio. Y el patio tenía pila para el agua, tenía escaleras, tenía patio para tener hasta los pavos de diciembre que matábamos a veces. O sea, era un patio grande, más el recinto. Si usted sigue, tiene 1, tiene 2, tiene 3 piezas, tiene un baño, tiene patio interno, tiene otro cuarto, cocina, sala y tiene un salón grande. Que en ese salón, en un momento de la vida, una pareja de mi mamá nos hizo un apartamento. Entonces imagínate el tamaño de esa casa. La casa es muy grande. Entonces, entre el pasillo de entre el patio y el pasillo hacia el segundo patio interno, yo ya me perdí. Había obviamente una puerta y tenía un marco. Y en ese marco, como era un marco abierto, mi mamita colgó las 2 cabullas, amarró una silla a rimas y nos hizo un columpio. Porque como nosotros éramos tan inquietos, ella como que los iba a colgar, los iba a colgar. Usted jode mucho, aquí hay una cabulla, venga para acá. Decía al que yo le digo hoy en día papá, que ya falleció, a Hernando, le digo, yo decía a mi papá Hernando, decía, es que cómo era que le decía a mi mamá, cuando nosotros molestábamos mucho, mi mamá le decía, vea que esos muchachos joden demasiado, que me traen loca, y mi papá le decía, mate a uno y verá que los otros cogen escarmienta. Pero entonces mi mamita ahí colgó la silla y ahí nos hizo un columpio. Y nosotros éramos felices en el columpio porque a mi mamita no le gustaba salir al patio. No le gustaba ir al parque, perdón. Ni le gustaba que nosotros fuéramos solos porque pues éramos más chiquitos. Y en esa época había mucho lo del narcotráfico y en los barrios pues estaban los que eran gatilleros y los limpiaban y no sé qué. Entonces mi mamita le daba miedo que nos fuéramos solitos para el parque. Pero sí, mi mamita ahí la ingeniaba. Y yo para patinar, pues patinaba dentro de la casa porque el pasillo era larguísimo. Entonces yo aprendí a patinar adentro. Pero en las tardes mi mamita y mi papito sacaban una silla, se sentaban en la puerta y como era una casa esquinera, teníamos toda la cuadra para patinar nosotros. Y lo que nos daba al junto de la casa era una iglesia mormona. Y ahí ellos se reunían en la noche, entonces ahí nunca había nadie. Entonces nosotros teníamos toda la cuadra para nosotros. Ahí yo aprendí a patinar, a montar bicicleta, a montar moto y a manejar carro. De todo. En esa cuadra. De todo aprendí. Una infancia muy, muy bonita, muy bonita. Muchas mujeres, por eso es que mi mamita te molesta y te dice, mucho cuidado que esta familia es de matriarcado. Porque en mi familia fuimos muchas mujeres siempre. Mi tía Rosa era la alcahueta. Mi mamita nos regañaba y mi tía Rosa, ay, venga mami, no, venga, haga esto, haga... Al día de hoy mi tía Rosa es la alcahueta. Mi tía Cene me regañaba, pero mi tía Cene me dedicaba tiempo. Entonces, la primera lavadora que yo conocí la tenía mi tía Cene. Y a mí nunca se me olvida que ella me sentaba hacia un ladito de la mesa donde estaba la lavadora y yo miraba y mi tía, mami, vea que eso está lavando la ropa, que ahora la ropa sale. Le decía, tía, y ahorita sale una señora de esa lavadora y le dice, ¿cuánto le va a cobrar por la ropa? Unas bobadas, pero pues son cosas que a uno le recuerdan. Y al día de hoy eso es lo que hace que yo como mamá le dedique tiempo a mi hija. Yo a mi hija le dedico demasiado tiempo. Me gusta hablar con ella, entenderla, reírme con ella, ¿entiendes? Porque son las cosas que le van a quedar a ella. Yo no digo que yo sea una madre perfecta y espero
el día de mañana que mi hija me critique lo que sea que me tenga que criticar, porque uno de padres, uno de hijo es muy bueno juzgando y criticando a los padres. Y él puede haber sido la mejor mamá de la vida, que uno le va a criticar el único defecto que tenga. Entonces yo me preparo para que mi hija me critique y se lo voy a recibir con amor. Pero yo sé que todo lo que hemos vivido a ella no se le va a olvidar, ¿entiendes? Cosas se le van a quedar. Las risas que hemos tenido, las diferencias que hemos empezado a tener, las ocurrencias que se nos han dado, ¿entiendes? Cosas así. ¿Qué es lo que más te gusta de ser madre? ¿Cómo aprendo? El aprender. Lo más rico de ser madre es... ¿Cómo así? Las cosas que yo aprendo ayudándola a ella a ser ser humano. Me ha tocado aprender mucho a mí. Ahí es donde lo que yo te digo, me ha tocado desaprender, porque yo vengo de una crianza totalmente diferente a la que hoy en día se le da a los niños. Me ha tocado desaprender para volver a aprender y así poder enseñar. Es un mundo totalmente diferente al que yo me crié. Cuando yo me crié no había celulares, no habían televisores para todos los pies de las habitaciones, no habían Nintendos que se cargaran para allá y para acá, o sea, sí, claro, nos tocaba utilizar mucho la imaginación, que por eso es que yo hago con Alondra las cositas que hago, que tú te ríes porque sembramos y se muere, pero tú crees que ella no se va a acordar el día de mañana. Yo me acuerdo que con mi mamá sembrábamos, no nos duraba nada ni nos pelechaban nada, pero con mi mamá éramos persistentes sembrando, ¿entiendes? Que nos sentamos a pintar y yo como que no, y ella como que mamá, ese color no pega con eso, ¿entiendes? Como que el tener que entender que la vida ahora es diferente y que no la puedo educar como fui educada yo, sino que tengo que desaprender a cómo me educaron para yo tener que volver a aprender para poder educarla a ella, es lo que más me ha gustado. Tener que pasar esas experiencias para poder ser una mejor mamá. No, y te gusta mucho ser mamá. A mí sí, tú lo disfruto mucho sí. Y tienes una motivación, o sea, como que te motiva mucho a hacerlo y hacerlo bien. Porque muchos padres o uno de padre puede ser como que, sí, tengo un hijo y bueno, lo voy a alimentar, voy a cubrir las cosas que necesita. Básicas, sí, no. Pero no voy a estar así como tan invertido en el tema de la crianza o de ser padre. Pero tú lo haces mucho y te gusta y te esfuerza. Y si hay alguien que te ha probado la paciencia, ha sido en las situaciones que has... Sabes que ese era uno de mis temores al crecer. Yo siempre les he dicho en el podcast, yo era la más rebelde de los tres. Y yo siento que todavía tengo un poquito de eso de rebelde dentro de mí. Yo no... En mi familia... siempre te molestaban a ti, te decía, ¿usted cómo él aguanta? Pero porque cuando yo venía creciendo por la misma rebeldía, yo era de un carácter muy fuerte. Y ese era uno de mis temores, que por mi carácter yo no fuera a ser capaz de entender a mi hija y de pronto llegar al punto de maltratarla físicamente si no había necesidad. ¿Entiendes? O de decirle las cosas que yo en un momento cuando yo estaba creciendo me decían a mí y yo decía, yo jamás le voy a decir eso a mi hija. ¿Entiendes? Por ejemplo, esos dichos que le dicen a uno, cuando los adultos hablan, los niños no hablan. ¿Cómo así? Todos somos seres humanos, ¿por qué yo no puedo hablar? Es una conversación de adultos, no se meta. No, hay una forma más decente, más educada, más dócil de decirle, mi amor, ahorita no podemos hablar porque no es un tema donde tú puedas opinar. ¿Entiendes? Como que no ser tan crueles, ¿entiendes? Mamá, ¿puedo ir? No, ¿por qué? Porque no me da la gana. Entonces, porque usted no quiere ir, yo tampoco puedo ir, ¿entiendes? Era lo que a mí me pasaba. Porque esa sí me la dijeron mucho. Mami, quiero ir. No, usted no puede ir. ¿Por qué? Porque no se me da la gana. Yo siempre la miraba como que, si a usted no se le da la gana, entonces yo tengo que quedarme castigada también, ¿o qué? Y pues, por eso te digo, yo fui muy rebelde, yo era muy contestona. Y yo decía, Dios mío, el día que yo tenga una hija y salga igual. Y yo decía, yo no puedo educar a mi hija igual porque voy a salir como yo. Eso me lo enseñó mucho Alondra, a tener paciencia, pero desde bebé. Desde bebé a Alondrita me probó la paciencia. Uy, sí. Me probó la paciencia. Sí, Alondra desde chiquitica me probó a mí la paciencia, pero lo crecí. Pude superar eso de ser una madre paciente, de tenerle paciencia, de entenderla, de aceptar que es una niña y comprender qué es lo que está pasando.
desde muy chiquitica podemos entendernos. Yo me acuerdo en embarazo irme a buscar libros, ¿te acuerdas? A la biblioteca y leer sobre qué está pasando con mi bebé en el estómago en este momento, o en mi vientre, pues, cómo funciona, qué se está desarrollando en mi bebé, que yo pueda ayudarle. Empecé a hacer los ejercicios cognitivos, me empecé a taparla, ¿te acuerdas que yo me tapaba la pancita con una tela oscura? Mi mamá, que era terapeuta, que ya era terapeuta. ¿Dónde aprendías todo eso? En la biblioteca y con mi mamá, porque mi mamá ya era terapeuta, estaba estudiando para ser hipnoterapeuta y me empezó a dar ejercicios. Y me decía, no, vamos a taparle la barriguita para que ella crea que es de noche, y se le va a explicar que de noche se duerme, que de noche se descansa, que de noche sale la luna, las estrellas, lo que pasa en la noche. Y en la noche se duerme, se descansa y vamos a dormir, vamos a dormir. Cuando la destapábamos, ay, es de día, salió el sol, mira los pájaros. Y yo caminaba mucho. Bueno, cuando trabajaba, pero cuando salíamos a caminar, yo le decía, mi amor, mira las palomitas, mira los pajaritos, mira las aves, mira los árboles, mira la luz, el sol, mira eso, y le cantaba mucho. Lo que yo iba viendo se lo iba cantando. Y volví y le tapaba, es de noche, vamos a dormir, hay que descansar. Y mi mamá me hacía ejercicios de respiración, meditación, para calmarme a mí también, los pensamientos no sé qué, y ella se calmaba. Alondra se ponía quietica en el vientre. Ya cuando nació, pues empecé a leer más sobre qué etapas está viviendo, qué le debería enseñar, qué debería ella saber. Afortunadamente tú y yo preparamos el nacimiento de nuestra hija. Nosotros nos preparamos para traer nuestra hija, una hija muy deseada por toda la familia y muy preparada por nosotros. Juanca, fueron muchos los intentos que hizo para que saliera perfecta. Mucha práctica. Pero mire cómo salió de bonita. Valió la pena. Valió la espera, valió la pena la espera. Y leía mucho. Ahí empecé a ver muchos videos sobre cómo educar a una niña mejor. A raíz de que tú me diste la oportunidad de quedarme en la casa con ella, yo me encerré en mi cabeza de que yo tenía entonces que dedicarme a educar a la niña lo mejor posible. Si yo no tenía que tener la responsabilidad de traer economía al hogar, pues entonces yo iba a hacer lo mejor posible de que nuestra hija fuera la niña mejor creada posible. Y yo me acuerdo a Alondrita estando de 2, 3 años y todo el mundo nos miraba y nos decía, pero qué niña como tan juiciosa. Ay, es que ella es muy juiciosa. Ay, es que ella es muy educadita. Ay, es que ella tan calmadita. Alondrita nos la llevábamos para reuniones largas y la sentábamos y ella se sentaba al lado con nosotros y mi amor, ahora no podemos jugar, y ella sabía que no se podía jugar, le entregábamos un juguetico en las manos, se quedaba quietica. Podíamos ir a restaurantes íbamos y la sentábamos en la mesa. O sea, tú estás en un restaurante, tienes que aprender a comer. Eso es un problema. No le dábamos celulares ni maricadas. No, porque le enseñamos lo importante que es compartir en la mesa con los que están en el momento en la mesa. Yo me acuerdo que mucha gente nos miraba en el restaurante como que ella tan chiquita se queda ahí sentada quieta, y nosotros como que ella sabe que tiene que comer con nosotros. Y no era fácil, a veces no era fácil porque pues es una niña y se paran y quieren coger y quieren tocar, pero nosotros no, mi amor, estamos en un restaurante se sienta y aquí está tu papel, porque le daban papelitos y colores para que dibujara, aquí está, dibuja con esto, ¿qué quieres comer? Siempre le enseñamos mucho. A mí, yo creo que yo soy muy buena mamá, bueno, digo yo no, yo considero que yo soy muy buena mamá gracias a que tú eres muy buen esposo. Y tú fuiste muy buen compañero conmigo. Entonces, a raíz de que tú me apoyabas mucho y que te enseñaste mucho a ser buen papá, es un trabajo que hicimos mucho en equipo. Yo creo que yo solita hubiera hecho el mismo trabajo mejor. No me enteras. Yo solita no lo hubiera hecho igual. Yo sé que no. Yo sola no hubiera hecho el mismo trabajo. No hubiera crecido la hija que tengo hoy. Yo sé que mucho de lo que es Alondra también es el apoyo que tú me diste, el amor que me diste, porque fueron muchas las veces que la gente no lo sabe, que yo creo que ni nuestras mamás lo saben, de que tú llegabas de trabajar y yo estaba sentada en una esquina llorando en el cuarto de la niña y la niña en la cuna metida en el corral, porque yo no sabía qué más hacer con ella, porque ella estaba llore y yo ya no sabía qué hacer.
Y tú llegabas como que, ¿qué les pasó? ¿Tú estás bien? ¿Qué pasó? Y la niña metida en el corral y yo en una esquina sentada llorando porque estaba yo en un montón de estrés que yo no sabía qué hacer, no le quería lastimar porque pues qué sentido tenía pegarle a la niña si la niña estaba llorando era porque estaba incómoda por algo y yo no la entendía tampoco y tú como que ¿qué te pasa? Y yo no sé, la niña está llorando. ¿Te acuerdas? Y tú llegabas sí. Y como que ya mi amor, no te preocupes, ven y miramos qué pasa. Siempre me enseñaste mucho a que nos comunicáramos. Y la comunicación es tan importante tanto en pareja como para los hijos. Que la niña vea cómo nosotros nos comunicamos, pues le enseñó a que la comunicación es importante. Por eso al día de hoy nuestra hija se comunica también con nosotros. Ella no está de acuerdo con algo y ella nos dice, yo no estoy de acuerdo y no me parece. Y le enseñamos muchísimo a que ella es un ser humano. Tú tienes derecho a elegir, a opinar y a tener. Que no todo el mundo lo hace. La gente normalmente va a las tiendas y le compran las cosas y no le dicen, mi amor, ¿tú quieres esto o no lo quieres? ¿Quieres comer esto o no lo quieres? ¿Entiendes? Al día de hoy es una niña que es muy madura. Considero yo que para la edad que nuestra hija tiene es una niña muy madura, es muy responsable. Alondra es una niña muy responsable, es dedicada porque nunca le permitimos a ella que nos renunciara fácil a nada. Hubieron veces que ella nos dijo, yo no quiero hacer, y le dijimos, mi amor, no es que no quieras, es que te toca. Ya lo decidiste a un principio, tú dijiste que lo ibas a hacer, ahora lo terminas. Ajá, le enseñamos a tener compromiso con las cosas. Es una niña que es muy comprometida, es dedicada, es muy inteligente. Me gusta mucho, y eso te lo doy a ti porque yo no lo sabía y lo aprendí contigo, a razonar. Me encantó la primera vez que yo le dije algo a Alondra y Alondra me dijo, ¿y por qué? ¿Entiendes? Como que no me acuerdo, creo que le dije, no te pongas eso o no te comas eso. Y ella me dijo, ¿y por qué? Como que... Y en ese momento me acordé cuando mi mamá o mi abuela me decían, ¿por qué no? O porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Y yo en ese momento tuve que desaprender y aprender para enseñar. Y ahí fue cuando le dije, no, mi amor, por esto y esto. Y Alondra es una niña que te cuestiona. Tú no le puedes decir a ella no y punto. ¿Cómo que no y punto? ¿Cómo así? No, explíqueme. Es una niña que si tú le explicas, es muy fácil. Pero si la quieres llevar en reversa, es una niña que no es fácil. Le encanta la lectura. Los dos siempre le inculcamos mucho en eso porque los dos venimos de familias que les encanta la lectura. No, y lo ven, te ven educándote. Le fascina aprender. Si hay un ser humano que yo conozco que le encanta aprender. A mí, mira, si hay algo que yo disfruto de ustedes dos, es sentarme a verlos a ustedes armar los kits de MacGruber. ¡Ah, Dios! Los dos se sientan y arman esa caja y le dan vuelta para un lado, le dan vuelta para la otra. O cuando tú necesitas armar algo que la llaman, ven, ayúdame. Y ella sale feliz. Ella es tan feliz cuando tú le dices, necesito ayuda. Me encanta cuando ella no puede hacer algo y lo primero que dices, papá, ¿cómo lo haces tú? A mí eso o sea, esa madurez de ella, esas ganas de aprender, a mí me da mucha satisfacción porque eso se lo enseñamos nosotros. O bueno, eso se lo enseñaste a tú, como que debes aprender. Y el que sea una niña, Alondra es una niña de servicio, ella es una niña muy noble y le gusta ayudar, tiene nobleza por la humanidad. Y eso también viene por el lado mío. Sí, eso lo has enseñado. Entonces, no sé, yo me siento una madre muy orgullosa de la hija que hemos formado y me siento muy orgullosa de mí, de ser la madre que soy. De que sea esa madre que en un momento pensé ser y que hoy en día me veo. Y yo podría mirar al Vivian del pasado y abrazarla y decirle, te felicito, lo lograste. Hiciste lo que querías hacer. Wow, ese sentimiento es un sentimiento muy bonito. Sí. Sí. Entonces, ¿sí te gusta la experiencia de ser madre? Yo sí, la disfruto demasiado. No sé que me venga con la adolescencia, pero la disfrutaré también. ¿Tú crees que si decidimos tener un hijo adoptado, chiquitico, tendrías el mismo sentimiento? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿O no sentías que es...? ¿Que un chino adoptado? Sí. No, le igual, entregaría el mismo sería amor. el mismo...
Tendría el miedo de pronto, digo yo, no sé, pero yo digo que yo tendría el miedo de que él quiera buscar su madre es muy biológica, posible, o sea, muy, claro. Pero yo creo que ya ahí viene el trabajo conmigo, ¿no? De trabajarme yo, así como me estoy trabajando ahorita para cuando nuestra hija sea adolescente, que ya en un poco tiempo empieza su adolescencia, y que yo digo que Dios no lo quiera y me castigue con lo mismo que yo le hice a mi madre, que no creo porque me encargué en su niñez de educarla de una forma en que no me vaya a cobrar las que yo hice. Pero pues, o sea, viene ahorita una etapa diferente, ya sus hormonas cambian, empieza ya a tener unos pensamientos diferentes, unos comportamientos diferentes, entonces yo tengo que prepararme para eso, psicológicamente me estoy preparando para eso, ¿entiendes? Yo creo que me pasaría lo mismo si tuviera un hijo adoptado. Yo me prepararía para cuando me dijera, quiero conocer a mi madre biológica, para que la conozca. No para decirle no, ¿para qué lo abandonó? Porque muchas personas hacen eso, ¿entiendes? Como que, ¿y usted para qué la quiere conocer? Si lo abandonó, si no lo quiso, si... Lo que yo haría es como que está bien, mi amor, vamos a buscarla. Y me encargaría o me aseguraría de que de mi lado hiciera lo posible para encontrarla, que en caso de que si nunca se encuentra, yo diga, hice lo que yo mejor pude. ¿Entiendes? Pero sí lo querría igual. Y haría el mismo trabajo. Haría exactamente el mismo trabajo. ¿Y tú crees que hay misma conexión? No creo. No creo que... Yo creo que esa conexión se forma. Se forma. Pero no creo que desde un principio la haya, por lo mismo que te dije. Uno cuando tiene su bebé en el vientre, hay mucho intercambio de... Genéticamente pasan muchas cosas, físicamente pasan muchas cosas, y espiritualmente tú vienes con una labor con ese ser que tú traes a este mundo, ¿entiendes? Igual la traes con el que adoptes, ¿no? Porque como yo siempre digo, eso está escrito y tú lo traes ya decidido y que tú quieres adoptar ese ser, así que algo viene. Pero yo pienso que cuando uno adopta es un poquito más difícil. Es un poquito más difícil. Siempre en ese ser está ese sentimiento de abandono. Y trabajar con un sentimiento negativo para transformarlo a algo positivo es más difícil. Es muy fácil pasar un sentimiento positivo a uno negativo. Es muy fácil. Pero un negativo a un positivo cuesta un poquito más. Entonces ya tendríamos un bebé en negativo. Y empezar a trabajar en negativo yo creo que sería un poquito más difícil, pero no es imposible. No, si lo hacen todo el tiempo, y hay gente que se adopta ahí normal, bien unas vidas felices, bien. Lo que, pues, es un proceso difícil. Sí, pero pues es una experiencia bonita. Claro, y que nosotros en algún punto pensamos en adoptar y quisimos adoptar, pero pues en ese momento, gracias a Dios, llegó Alondra. Sí, ¿no? Y al día de hoy yo todavía digo, si Dios nos la manda y llega, yo creo que yo la adoptaría. ¿Verdad? Yo no tendría más hijos ahorita, no. Quedar otra vez en embarazo yo creo que es el miedo más grande que yo tengo en este momento de mi vida. Sí. El miedo. Sí. Ese es el miedo más grande que yo tengo. Tú me dices, ¿le tienes miedo a la muerte? No, yo no le tengo miedo a la muerte. Le tengo más miedo a quedar en embarazo en este momento. Pero adoptar, si llega a mi vida, yo creo que yo lo aceptaría. Yo recibiría un bebé. Es como, yo lo veo como diferente, ¿entiendes? No sé. Y es lo mismo. Porque voy a tener un bebé otra vez de pañales, de brazos, de trasnochos, volver a empezar, pero lo veo diferente. Porque pues ese no lo pedí, ese me llegó. Ya sí que en embarazo ya es descuido mío. ¿Por qué lo pidió? No, ¿qué te pasa? Por pedirlo fue que quedó en embarazo. Por pedirlo. Sí, no, es diferente. No, pero me gusta, es chévere eso el Día de las Madres porque... es como la célula principal de una familia, ¿entiendes? Una madre. De una sociedad, porque sin nosotras no existirían sociedades. Y por lo menos los dos tuvimos la experiencia de crecer con madres. Y a mí me pasa que yo siempre pienso y digo, no, los hijos son de la madre, ¿entiendes? Yo decía, si yo fuera a separarme de ti, yo no estaría peleando por Alondra. Si... debe estar con su mamá, ¿entiendes? Aunque me duela, porque o sea, esa separación, tú estás aceptando que va a estar distante de ti, pero es lo más saludable para un niño, estar cerca de su madre. Que la conexión, el entendimiento,
La protección que puede dar una madre es completamente diferente a un hombre. Un hombre puede proveer, pero no enseñar igual. Sí, es algo más profundo, no sé. Y pues también depende de la madre, ¿no? Porque, pues, obvio, pero en general. Sí. O sea, en general es algo, una relación como espiritual más profunda, una conexión más profunda. Sí, yo estoy de acuerdo. Es una labor bonita. Sí. Ben, ¿qué opinas tú de las mujeres que son lesbianas? Tienen pareja, acuérdate, me ibas a decir algo, no se te olvide. Y adoptan niños, hijos. Son dos mujeres lesbianas. O viceversa, dos hombres. ¿Qué opinas tú no que está bien, que está mal si son gay, lesbianas, no, sino a la hora de crecer un hijo? ¿Sabes qué? Yo pienso que son seres humanos. No, claro. Tú estás creciendo un ser humano, ¿entiendes? El hecho de que tú no lo hayas podido concebir no te quita el derecho de ayudar a otro ser humano a desarrollarse, ¿entiendes? Sí, claro. Yo digo, si tú les estás enseñando valores, principios, moral, conciencia, ¿por qué no? Si tú eres una persona que tiene demasiado amor para entregar, quieres ayudar a un ser que ya está teniendo un sentimiento de abandono, ¿verdad? Porque ellos no pueden concebir, a ellos les toca adoptar. Sí. Esos niños que adoptas son niños que, si son bebés, es un bebé que desde el vientre empezó a sentir un rechazo. Y eso es legit, o sea, científicamente lo han comprobado, que esos bebés nacen, y muchas veces nacen con ciertas enfermedades por esos sentimientos. Las emociones nos enferman, eso no es un mito. Todos sabemos que las emociones nos enferman a nosotros y por ende, si estás en embarazo, van a enfermar a tu bebé. Sí. Entonces ya es un bebé que viene, es un ser que viene con un sentimiento negativo, es un ser que viene con un rechazo. El hecho de que tú estés con una, ¿cómo se dice? No es una desviación sexual, es una preferencia sexual diferente. Eso no te quita el que tú no puedas crear una familia, ¿entiendes? Yo entiendo la religión cuando dicen, no, es que una familia es mamá, papá. La entiendo, porque pues desde el principio de la existencia se ha visto que el hombre y la mujer para poder procrear, pero es que existió un hombre y una mujer que procrearon y no se realizaron, o sea, no fueron capaces de ser responsables. ¿Por qué ese ser tiene que sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad de un hombre y una mujer? Ahora, si hay dos hombres o hay dos mujeres que quieren tomar esa responsabilidad, a mí me parece maravilloso, ¿entiendes? Porque conozco parejas que han crecido hijos y no necesariamente los niños crecen siendo lesbianas o gays o ninguna otra preferencia sexual. Si es un niño, crece siendo niño, si es niña, crece siendo niña. ¿Pero tú crees que les haga falta en la figura paterna o materna? Claro, a todos nos pasa. Aunque cuando son parejas del mismo sexo, siempre hay uno que tiene más fuerza o más energía de un lado que del otro. Femenino. ¿Entiendes? No, eso tiene sentido, eso no lo había pensado, claro. Siempre pasa, por eso es que se juntan, no porque las dos sean femeninas van a ser pareja, siempre hay uno de los dos que su energía masculina o femenina la trae. Dos polos negativos se alejan, un polo positivo y uno negativo se atraen. Entonces pasa lo mismo, en los seres humanos somos energía, ¿entiendes? Nos atraemos a lo diferente. Por eso yo me río mucho cuando hablamos de nosotros, porque yo digo, si la gente supiera lo diferente que tú y yo somos polos opuestos, pero por ende nos entendemos como nos entendemos, porque siempre nos encontramos en la mitad. Lo mismo pasa en las parejas del mismo sexo. Hay una pareja que su sexualidad masculina o su energía masculina o femenina es más fuerte. Entonces, por más que ellos crecen en un círculo familiar de que la pareja son del mismo sexo y que el uno tenga una energía masculina o femenina más fuerte que la otra, yo siento que el rol de hombre como tal, por más que yo quiera, no lo puedo hacer como mujer. ¿Entiendes? Sí, no puedo reemplazar, o viceversa, un hombre no va a poder reemplazar lo que una madre puede hacer, ¿entiendes? Sí. Entonces, por más que se quiera, no se puede. No, o sea, ese ser va a crecer con ese vacío de ese afecto. Sabrá Dios cuál le haga más falta, ¿no? Porque si crece con dos mujeres, pues va a sentir mucho amor materno,
pero le va a hacer falta ese entendimiento masculino y viceversa, ¿entiendes? Entonces yo creo que yo no estoy en contra de eso. A mí, yo soy una persona que yo respeto muchísimo eso. Yo no, en ese sentido con las religiones yo no estoy de acuerdo. Yo lo que digo es, si son seres humanos, ¿por qué no? ¿Entiendes? Y quieren ayudar a otro ser humano, ¿por qué no? ¿Entiendes? Yo estoy de acuerdo con eso. Porque si hay quienes lo abandonan y hay otros que quieren venir a darle oportunidades, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Entiendes? Ahora, que si crecen con necesidades emocionales, yo creería que sí, crecen con vacíos emocionales, pero pues pero para ¿quién eso, no? También, pero para pues, eso hoy ¿quién no en crece día con vacíos hay muchos emocionales? terapeutas, hay muchas sesiones de cosas, pero yo crecí con necesidad. Todos. Yo vengo de un vínculo familiar de madre y padre y yo crecí con muchos vacíos de padre, porque gracias a Dios tuve a mi abuelo que me dio muchas enseñanzas, me dio muchos ejemplos de padre, pero yo no tuve papá, ¿entiendes? Como que mi padre biológico no estuvo ahí. Sí, pero tuviste una figura paterna. Pero tuve mi figura paterna, ¿entiendes? Entonces, que si van a crecer con vacíos, sí, claro, van a crecer con vacíos, pero los que vienen de familias normales también han crecido con vacíos. Claro, crecemos con... Cada uno nos toca un proceso Yo no... diferente. Me parece más un tabú eso, y me parece también como... En cierta forma, y yo sé que esto va a servir mucho para ser criticada, pero en cierta forma una falta de respeto de la gente religiosa hacia las personas, hacia los seres humanos. En ese sentido, ahora, si me dices que el LGTBQRST, no, yo ya con esas pendejadas no me voy, porque no, o sea, que tú seas mujer, eres mujer, que tú seas hombre, eres hombre. Pero a mí no me salga que hoy me siento mujer y mañana me siento hombre y que no, esos enredos a mí no me meten. Yo sé lo que es una lesbiana o lo que es una mujer que tenga atracción por mujer y yo sé lo que es un hombre que tenga atracción por hombres. Eso lo entiendo. Pero es hombre. Pero es hombre. O es mujer. O es mujer. Pero a mí no me salga con... No. Ni me meto por ahí porque eso va a ser para dolores de cabeza. Pero ahí, a ese punto hasta ahí, ahí chiquitico como lo tengo, hasta ahí lo entiendo y lo acepto y lo respeto muchísimo, porque ellos podrían decir, no, pues si yo me metí con otra mujer es para no tener hijos, o si yo me metí con otro hombre es para no tener hijos. Sí. Como también respeto demasiado las mujeres que desde temprana edad dicen, yo no nací para ser mamá, y deciden operarse. Ahora es muy común eso. Ahora son muchos vacíos de la sociedad. Uy, pero mucha gente miedos, no quiere... Como que no quieren esa responsabilidad, no quieren... Porque mira lo que está pasando hoy en día en la sociedad, mi amor. Los niños nacen con ADHD, son niños malcriados, son niños que se tiran al piso, son niños que nadie entiende, son niños que terminan llevándose las pistolas a las escuelas y asesinando a sus compañeros. O sea, ¿quién quiere tener hijos hoy en día? Es un mundo donde la sociedad no se comprende con ellos mismos y estamos acabándonos entre nosotros. Yo tampoco quisiera tener hijos. Pero no está tan mal, yo creo que lo estás viendo peor de lo que... Pero bueno, imagínate que yo lo estoy viendo así. Y así hay muchos que lo están viendo. Ajá. ¿Entiendes? Hoy en día tú me dices y yo te digo, yo no quiero tener más hijos. Sí, es muy común. Y tengo miedo con mi hija. Fíjate que yo salgo con mi hija y a veces yo como que, me siento mal de mí misma, decir como que, pero yo ¿por qué me siento así? Estoy en un mundo normal, pero no, el mundo no está normal. ¿Entiendes? Como que, no es el mundo que yo conocí normal. Ahora es un mundo diferente. Pero sigue siendo un mundo normal. Uh-huh. Porque a medida que van pasando las décadas o las etapas de la vida o del mundo, pues nos toca irlo normalizando. El normal mío en mi época, hoy en día, pues ya Sí, ese normal es diferente. Uh-huh. 100%. ¿Tú qué opinas de las parejas lesbianas o gays que tienen hijos? Me parece que siempre y cuando se eduquen, entiendan la dinámica, cómo cambia, porque la dinámica es totalmente diferente. Cambia. Uh-huh. Y lo que tú dices, le den amor al ser, no importa. No veo por qué no. ¿Entiendes? Desde que tenga un hogar que tengan amor, porque pues para que crezcan esos niños en un foster house o, ¿entiendes? Un sistema auspiciado por el gobierno que le den lo mínimo básico, ¿entiendes? Esta semana me vi un documental en Netflix de... No me acuerdo cómo se llama. Una señora que contaba que ella tuvo su hija a los 14, 15 años y la mamá la hizo que lo dieran a adopción.
porque era muy joven, que no sabía qué iba a hacer de su vida, que no sé qué, y que qué hacía con una criatura. Ella con mucho dolor entrega a su hija porque pues la mamá le insistió de que eso era lo mejor que ella podía hacer por su vida y por la vida del bebé, y que si ella daba el bebé en adopción, una familia de buena familia iba a venir a adoptarlo y la bebé iba a tener iba a ser mejor. Una mejor vida. Ajá. Ella entrega a su hija en adopción. En resumido, te voy a resumir todo el documental. Ella entrega a su hija en adopción y de repente pasan 30 y pico de años y ella le entra la curiosidad de que nunca ha escuchado que su hija la ha venido a buscar. Como que nunca me buscó a alguien para mirar si yo era la mamá. Y empieza como a investigar como que qué pasó con mi hija. Entonces hizo lo contrario, ¿no? Oh, wow. Ahora no es la hija buscando a la mamá, es la mamá buscando a la hija. ¿Qué Ajá. pasó con mi hija? ¿Dónde está mi hija? Yo quiero saber qué pasó con mi hija. La empieza a buscar y se da cuenta, esto es la historia larga corta, se da cuenta que la hija lleva desaparecida 21 años. De los 30 y algo lleva 21 años desaparecida. Oh, wow. 21 o 22 años desaparecida. Desde niña. Desde los 16 años, 14, 16 años. Y ella dice, ¿cómo así que mi hija está desaparecida? Y no la han encontrado. ¿Cómo que no la han encontrado? Y empieza esa señora a mover cielo, mar y tierra para encontrar a su hija. El caso es que yo no sé qué es lo que usan, le hacen una prueba de ADN, encuentran un cuerpo, eso fue lo que pasó, encuentran un cuerpo en yo no sé dónde y entonces necesitaban saber si ella era la mamá y no podían saber hasta que le hicieran prueba de ADN porque pues necesitaban, le hicieron la prueba y salió que ese cuerpo que habían encontrado no era la hija de ella y dijo, no, ¿dónde está mi hija? Y empieza a moverse el mar y tierra. La historia larga corta es que los que la adoptaron, el tipo, el papá, era yo digo que un psicópata, era un enfermo, era una persona enferma, de esos enfermos que nadie sabe que son enfermos, pero que ahí están, esos. El tipo era un enfermo, había ido a diferentes estados de aquí de Estados Unidos, había violado y había matado a diferentes mujeres. Oh, wow. Y a la hija, la niña que había sido adoptada, la tiró por unas escaleras. Al tirarla, o sea, estaban discutiendo, la empujó, la niña cayó por las escaleras. Al caer por las escaleras, la niña se mata. Él no quería decirle a la esposa que había matado a la hija, entonces la metió en una bolsa. Tenían una bebé que habían acabado de adoptar, una bebé de 8 meses, 6 meses. Oh, my God. La metió en una bolsa negra a la niña que mató, le metió pañales en descomposición, pues, y con popó Basura. y todo. Sí, le metió en esa bolsa, selló la bolsa, la metió en un barril, abrió un hueco en el patio de la casa y enterró a la niña ahí. Pasaron 20. ¿Y qué le dijo a la...? Que la niña se había ido, que él había llegado a la casa y que la muchachita se le había robado una plata, que no estaba la ropa de ella, que él había cogido la ropa de la niña, la plata, no sé qué, la había quemado. Eso fue hace mucho tiempo que todavía Pero fue real. Sí, es un documental, está en Netflix. Oh, No me wow. acuerdo. Lost Childs, creo que se llama, algo así, no me acuerdo. The Lost Girls, algo así se llama. El caso es que esta señora empieza con esa zozobra, ¿dónde está mi hija? Y yo no me acuerdo cómo ella llega con el señor, porque ella empieza a investigar que quiénes eran los papás, que no sé qué, y llega con la familia que había adoptado la niña, las empezó a investigar y se ha dado cuenta investigando que el tipo lo habían tenido preso 5 años por haber abusado sexualmente de una mujer, que no sé qué. Ese caso desencadena el otro, y ella se volvió la investigadora de las investigadoras, se mezcla con la policía, con investigadores, no sé qué, armó tremendo caso, y a ella el corazón de madre le decía que la niña estaba enterrada en el patio de la casa, de una de las casas, porque ellos habían ido mudando de estado y se habían ido mudando de casas. Y en la casa donde mostraban que ellos habían estado viviendo cuando la niña vivía, ella decía, mi hija está enterrada. Rentó o compró un drone y lo elevó y estuvo vigilando la casa y se metió en Google y empezó a vigilar la casa desde hace años atrás, que Google empezaba a mostrar las casas, no sé qué, y se dio cuenta que había un pedazo del patio que cambiaba. Oh, y ella dijo, mi hija está enterrada ahí, mi hija está enterrada ahí, mi hija. Pero no podían hacer nada, ni buscarla ni nada, porque no tenían un warrant, no tenían una orden de requisa ni de nada. Y entonces al ella estar en eso, el investigador, el policía, le dice, yo no puedo hacer eso, yo no puedo ir a meterme allá
Y ahí ellos ya no vivían, vivía otra gente, no sé qué, o sea, no puedo. El caso es que ella pone ese tipo como en la mira de la policía y todo eso, y al tipo le empiezan a desencadenar hasta que él confiesa todas las atrocidades que él había hecho con todas las otras mujeres. Wow. Y al final de la historia, él le confiesa a la esposa, le dice, necesito que me traigan a mi esposa. La señora ciega de amor por él. Es que yo te juré ante Dios, mira lo que hace la religión. Yo te juré ante Dios y mis votos fueron que yo iba a estar contigo en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y ella escuchando que él había asesinado mujeres, que había violado a mujeres. Todo lo que ha hecho. Y ella decía, tú sabes que yo te amo, yo me entregué a ti, Dios me ató a ti, yo estoy contigo en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Es que tú eres mi esposo, yo no te puedo dejar, yo te lo juré ante Dios. Y ella agarrada, y lloraba por él y todo. Y entonces él pide que le traigan la esposa a la cárcel porque pues ya por tantas cosas ya lo tenían pues ya preso y todo el cuento y lo traen y él le dice, yo te voy a confesar la verdad, yo maté a nuestra hija, la metí en una bolsa, la metí con eso y está ahí en el patio y esa señora se soltó y le decía, no importa, yo sé que tú no lo hiciste a mal, eso fue un error, ella se cayó. Yo decía como que esta señora está enferma, ella está igual de enferma a él. Y fueron y sí, y la señora cuando ya por fin le sacan a su hija de ahí, pues obviamente eran huesos, claro. Le hicieron prueba de ADN, Ajá. pero pues obviamente con lo que quedaba de lo que había de los huesos y eso de la niña, y sí era ella, era su hija. Y ella dice, yo no conocía a mi hija, no tuve la oportunidad de verla crecer, pero su corazón de madre le decía, mi hija está ahí, mi hija está ahí, mi hija está ahí. Y lo que te digo, la conexión de una madre con sus hijos es una locura. Entonces, es así tan fuerte es el lazo que nos une a nosotras las mujeres con nuestros hijos. Lo que yo le digo a la gente, uno de mamá tiene sus hijos y por muy malo que sea su hijo, vea, hay madres que tienen hijos en la cárcel, amor. Y el papá puede decir, usted ya no es mi hijo, usted, olvídese que yo existo como papá para usted, pero una mamá no puede. Uno de mamá ahí va a estar con sus hijos, por muy oveja negra que sean, la mamá siempre va a estar ahí. Mamá y las abuelas. Porque son mamás. Porque son mamás, sí. Y saben Sí, los dolores, los sufrimientos que uno de madre pasa por sus hijos. Sí, así me Solo las madres saben lo que es sacarse el bocado de comida de la boca para dárselo a los hijos. Y a mí me ha pasado. Y no porque te estemos pasando hambre, pero yo he estado comiendo cosas ricas y Alondra me dice, ay mamá, dame un pedacito. Y puede ser el último pedacito que le digo, tome mi amor, como así. Que tú me has regañado, pero ella ya comió y yo, déjela que se lo coma. Sí. Solo las madres sabemos lo que es sacarse el último bocado de la boca para dárselo a los hijos. Ser mamá es una experiencia muy bonita. Te repito, yo respeto demasiado porque las respeto y las admiro. A las que toman la decisión de decir, yo no quiero ser mamá, yo no puedo ser mamá o no nací para ser mamá. Es responsable aceptarlo. Sí, yo las entenderlo admiro. Ya. Sí, las admiro demasiado porque en vez de traer un ser a este mundo a sufrir, a pasar necesidades o a crear otro ser que venga a crear atrocidades a este mundo, son tan responsables de decir, ¿sabes qué? Yo con eso no me meto. Eso tiene mucha... o abortarlos, como que si usted sabe que usted no nació, o usted no siente ese sentimiento de madre, opérese, cuídese, pero abortarlos. Uy, no, sí es muy fuerte. Eso es brutal, como dice nuestra hija, brutal. Para mí eso es más fuerte que ninguna otra cosa. Entonces, de verdad que ser madre es algo muy lindo, es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad. Yo admiro a todas las que son madres y más a las que se deciden ser madres solteras, no por decisión propia, pero por necesidad de la vida o por decisión de esos hombres que no quieren ser responsables. Las admiro, las respeto, las felicito. Y a las que son madres y tienen a su pareja, valoren mucho a su pareja, valórenla mucho. Si ellos les dan la oportunidad de ser madre, de verdad que es un regalo muy lindo. Y a ustedes que son padres, valoren mucho a esa mujer que está ahí. A mí nunca se me va a olvidar la cara tuya cuando yo fui mamá, que nació nuestra hija.
la cara que tú, con los ojos con los que tú me miraste y después mirarme y decirme, tú no te imaginas lo que yo te admiro, a mí eso nunca se me va a olvidar, nunca. Esa es una imagen que yo creo que me muero con esa imagen en mi cabeza, porque el sentir esa admiración tuya hacia mí, del yo haberte podido dar ese fruto, ese ser, no es que dar esa vida, vida, eso es una, para mí fue como que, y tú me mirarme como que, mi amor, tú no sabes cuánto mágico. te admiro por esto. Y yo como que, wow. Eso es mágico, es una locura cuando se pone a pensar. Sí. Ya, yo creo que Así este que, capítulo... sí, dedicado a las madres. Sí, feliz día a todas las Muy mamacitas. lindo y gracias por el impacto que tiene en las vidas de todos nosotros. Así que gracias por conectarse. Feliz Día de Madres. Nos vemos en otro capítulo. No se olviden de conectarse en Spotify, YouTube y Apple Podcast como Viviendo y Aprendiendo, y en nuestro Instagram como Viviendo y Aprendiendo Podcast. Nos vemos en una próxima. Nos vemos pronto. Los queremos mucho. ¡Chao! Peace.